la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, los primeros 2 versículos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Solamente eso leemos. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído de este capítulo 16 de la carta a los romanos, que es un capítulo al cual se le llama la carta de recomendación. Y se le llama así porque en ella, como acabamos de leerlo, lo que Pablo hace es recomendar a una hermana que era diaconisa y que se llamaba Febe. Todo lo que continúa son simplemente saludos que Pablo envía para la iglesia que estaba en Éfeso, porque todas las personas que Pablo menciona ahí, todos eran miembros de la iglesia en Éfeso. A lo que quiero llamar su atención es al hecho de que Pablo se toma la tarea de escribir una carta de recomendación, en esta oportunidad solamente para recomendar a una hermana, a una diaconisa, que era la hermana Febe, que él dice que ella era miembro de la iglesia en Cencrea, pero ahora estaba yendo camino a Éfeso, y por eso es que Pablo le extiende la carta de recomendación. Escribir una carta de recomendación en el siglo I, que es cuando Pablo lo hizo, era muy diferente a lo que sería hacerlo hoy. Porque hoy en día uno puede tomar un papel, y un papel que vale mucho menos de 1 centavo, y luego tomar un lapicero, o si se quiere colocarlo en una impresora, hacer la carta, firmarla y enviarla. Es una cosa relativamente sencilla. Sin embargo, en el siglo I, escribir cualquier cosa no era tan fácil como lo es hoy en día. Comenzando por el costo que tenían los materiales para escribir. La correspondencia que se utilizaba con fines comerciales, administrativos, políticos, judiciales, y en el caso de Pablo, que las utilizaba con un propósito cristiano, todas eran escritas en papiro. El papiro era un junco, y es un junco que crece únicamente en el río Nilo, en Egipto. De tal manera que la producción de junco o de papiro, que era el derivado, que eran las hojas sobre las cuales se iba a escribir, era un monopolio que le pertenecía únicamente a Egipto, porque solamente allí es donde crece ese junco que se llama papiro. De manera que, teniendo el monopolio, usted sabe que esa persona, o en este caso ese reino, que era Egipto, podía darse el lujo de darle al papiro el precio que quisiera, porque no había otras opciones. Las otras opciones eran más caras y eran mucho menos prácticas.
como por ejemplo escribir sobre piedra, escribir sobre metal, escribir sobre mármol, escribir, hermanos, en materiales que eran poco prácticos para poderlos cargar, por ejemplo, de un lugar a otro, o para poder labrarlos. Era eso, era una tarea de labrar para poder escribir. Sin embargo, el papiro era liviano, era flexible, se podía llevar de un lado a otro. Entonces, de igual manera que hoy en día los países que tienen petróleo son muy pocos en el mundo. Entonces ellos se agrupan porque ellos tienen el monopolio del petróleo en nuestro planeta. Se agrupan y ellos son los que determinan el precio al cual van a vender el petróleo. Y ahí simplemente, hermanos, es o me compra el petróleo al precio que yo digo, o se paraliza su país. Porque usted sabe que hay una tremenda dependencia hoy en día de lo que se llama los combustibles fósiles, que es el petróleo precisamente. Lo mismo era en la antigüedad con el tema del papiro. O le compraban a Egipto el papiro al precio que ellos decían, que ellos establecían, que no era barato, o simplemente no escribían. Y por el otro lado, los egipcios no vendían, hermanos, un pliego, digamos, de papiro, sino que como eran rollos, ellos lo que vendían eran rollos que podían tener los más pequeños. Lo que se comercializaba normalmente podían tener entre 6 y 7 metros de longitud. Entonces, cuando se quería escribir una carta corta, como es la que encontramos en este capítulo 16, este texto, hermanos, era el que cabía en una hoja, en un pliego de papiro. Por eso es que si usted compara, por ejemplo, la extensión de Segunda de Juan, Tercera de Juan, la carta de Judas, este capítulo 16, usted va a encontrar de que todas estas cartas que he mencionado tienen más o menos la misma cantidad de versículos, porque esa era la cantidad de texto que cabía en una hoja de papiro. Pero le acabo de explicar que los egipcios no vendían una hoja, porque eso era muy complicado para ellos. Había que comprar todo el rollo y de ese rollo cortarlo para poder tener una hoja, de manera que aunque usted no fuera a utilizar los otros metros que quedaban de papiro, tenía que comprarlo porque no había otra manera de poder adquirirlo. Esto hacía que una carta, como en este caso, fuera una inversión considerable que la persona hacía. Ahí solamente hemos hablado del material para escribir, pero luego venía la tarea de escribir, que tenía que utilizarse una sustancia que para términos prácticos nosotros podríamos llamar tinta, pero realmente no era tinta, sino que era una mezcla de elementos que era aprendido a hacerlo y que no cualquier persona podía hacerlo. Y luego venía ya propiamente la tarea de escribir, la cual se hacía con un instrumento metálico que recibía el nombre de estilo. Pero escribir era, hermanos, era todo un arte. No es como hoy en día que, como le digo, usted tiene un lapicero, ahí mismo ustedes tienen su lapicero con el cual van tomando nota, un lapicero que les pudo haber costado 25 centavos, algo así. Pero
Pero encontrar un estilo para escribir en el siglo primero, o poder encontrar una persona que pudiera escribir, que más que escribir era dibujar, era, hermanos, una tarea muy compleja. Todo esto hacía que escribir cualquier cosa, como le dije, fuera mucho más complicado que hoy en día. Entonces llama la atención que Pablo se haya tomado el trabajo de hacer todo este proceso que, al menos a grandes saltos, he tratado de resumir, solo para entregarle una carta de recomendación a una hermana de la cual no supiéramos nada, si no es porque Pablo estampó el nombre de ella en estos primeros versículos. Pero si usted examina esos primeros 2 versículos que hemos leído, note que en realidad la recomendación solamente son los 2 versículos. O sea, todo lo esencial que Pablo quería comunicar está en esos 2 versículos. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Eso es todo lo que Pablo quería decir. Pero como él tiene el pliego de papiro, y era un material tan caro como le he mencionado, entonces Pablo dice, bueno, lo que yo quería hacer, que era recomendar a la hermana Febe, ya lo hice. ¿Qué hago ahora con el resto del material? Entonces se pone a recordar a los hermanos que estaban en Éfeso y comienza a saludarlos a cada uno de ellos desde el versículo 3 hasta que termina lo que hoy es el capítulo 16 de Romanos, que fue insertado ahí. Pero esto, hermanos, habla de un detalle de Pablo. Habla de un gesto muy cariñoso. Habla de la valoración que Pablo tenía hacia la hermana Febe. La valoraba, la apreciaba. Y este aprecio, esta valoración que él hacía de esta mujer, fue la que lo llevó a él a tener este gesto, esta amabilidad de escribir una carta para recomendarla, y que así los hermanos pudieran recibirla bien a ella. Es lo que está pidiendo, que la reciban como es digno de los santos. La enseñanza que podemos ver ahí en un primer momento es, hermanos, cómo Pablo veía a la gente que colaboraba con él. En este caso, una diaconisa de una iglesia donde Pablo posiblemente ni haya estado, porque algunas de las iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento, aunque se mencionan, Pablo nunca estuvo ahí. Como por ejemplo la iglesia en Colosas. Hay una carta que se llama a los colosenses. Pablo nunca estuvo en Colosas. Y eso que Colosas, aunque es cierto que en la época cuando se escribió esa carta, ya era una ciudad que estaba en bastante decadencia, pero era una ciudad de relativa importancia. En cambio, Cencrea era una población mucho menos significante. Probablemente Pablo nunca estuvo ahí, pero de alguna manera conocía a Febe, porque dice, ella ha ayudado a muchos y también a mí. ¿En qué había ayudado
Febe a Pablo, él no lo dice, pero basta con que él diga que lo había ayudado. Entonces Pablo está expresando el aprecio, la valoración, la estima por una colaboradora que no podríamos decir que era decisiva en el ministerio de Pablo, pero que Pablo le mostraba gratitud. De esto podemos aprender algo importante, hermanos, y es el aprender a valorar a las personas, apreciarlas, valorarlas por lo que representan y por lo que hacen. Porque vea, hay una realidad, y es que todas las personas que son anfitriones, anfitrionas, líderes, lideresas, supervisores, supervisoras, todas estas personas lo que están realizando, hermanos, es un voluntariado, así le llamaríamos si no fuéramos una iglesia. ¿Y qué es un voluntariado? Son aquellas personas que ofrecen su tiempo, ofrecen sus capacidades, ofrecen sus conocimientos de manera desinteresada. Y cuando digo de manera desinteresada me estoy refiriendo a que no reciben una retribución económica, pero que lo hacen por una causa. Esa causa les parece tan importante que las personas se ofrecen de voluntarias. Entonces, cada líder es un voluntario, cada supervisor es un voluntario, pero también es un voluntario el hermano de la célula, la persona que forma parte de lo que llamamos el núcleo, que son los hermanos nacidos de nuevo que trabajan con usted en la célula. Ellos son voluntarios. Ellos están ofreciendo su tiempo. No es que tengan tiempo que les sobre. Ellos apartan tiempo de tareas, de compromisos, de a veces compromisos laborales, a veces compromisos familiares. Arrebatan tiempo de momentos que ellos tienen de recreación, de descanso, que no tiene nada de malo que una persona quiera descansar, pero ellos toman ese tiempo y lo invierten en ir a una célula, en trabajar para alcanzar a otros para Cristo. Y como hemos estado hablando estos días, para cumplir la gran comisión, lo hacen por esa causa. Ahora, ¿por qué la gente lo hace? Yo creo que quizás si entrevistáramos aquí a cada uno, hermano, ¿y usted por qué sirve al Señor? ¿Usted por qué va a una célula? ¿Usted por qué es líder? ¿Por qué es lideresa? Si preguntáramos, creo, hermanos, que la primera razón que las personas dirían es: yo lo hago porque estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, porque Él me salvó. Me recuerdo de un hermano que con lágrimas en sus ojos en una ocasión me decía: hermano, yo no me canso, me dice, de darle gracias a Dios todos los días por el perdón de mis pecados. Y él tenía ya años, tiene años de haber creído en el Señor, pero él me dice: yo todos los días le sigo dando las gracias al Señor por el perdón de pecados. Y no me lo decía por decir, me lo decía con lágrimas.
hay una gratitud. Por eso es que las personas asumen la causa de llevar las buenas nuevas del evangelio. Lo hacen desinteresadamente, lo hacen por amor al Señor, lo hacen, hermanos, porque lo ven como lo mínimo que podemos hacer por la salvación que el Señor nos ha dado. Ahora, el que las personas lo hagan voluntariamente y que lo hagan desinteresadamente no significa que nosotros le vamos a decir, bueno, pues si se mete aquí va a aguantar. O que nosotros entendamos ser supervisor y confundamos y creamos que ser supervisor es ser capataz. Pero no es así. La idea del supervisor es una persona que asesora, es una persona que alienta, que apoya, que anima, que da consejo, que forma a la persona. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser delicados en el trato con las personas, porque son voluntarios. Ellos no tienen obligación de estar acá. Ellos no tienen, hermanos, por qué hacerlo, sino solamente el hecho de que les nace en su corazón hacerlo. No tienen obligación de estar acá, no tienen obligación de esforzarse, no tienen obligación de llevar amigos, no tienen obligación de evangelizar a otros, no tienen obligación de orar por otras personas. Lo hacen porque aman al Señor. De como somos voluntarios, entonces uno, hermano, debe cuidar a estas personas. Es lo que Pablo estaba haciendo con Febe. Febe no tenía por qué ser diaconisa en Cencrea. Febe no tenía por qué ayudar a Pablo. Tantísimas gentes que seguramente habían que querían ayudar a Pablo, pero le nace en su corazón a Febe ayudar a Pablo. Entonces Pablo lo que hace es que la trata con esa fineza, con ese detalle, como le digo. Si no hubiera sido por ese detalle de Pablo, no tuviéramos este capítulo 16 de Romanos como lo vemos ahora. Pero fue por un gesto, por un detalle. Yo creo que me entiende cuando le digo un detalle, ¿verdad? Un detalle es un gesto amable, algo, ¿verdad? Un gesto, algo que es lo que hace sentir a la otra persona apreciada. ¿Qué pueden hacer entonces los líderes? ¿Qué pueden hacer los supervisores para valorar y apreciar el tremendo voluntariado que hay dentro de las iglesias? Usted puede ver a su alrededor acá. Hermanos, este auditorio está lleno. ¿Y está lleno de qué? De gente voluntaria. ¿A cuántos les han pagado para que vengan hoy? ¿A cuántos le dijeron, mire, le voy a dar $5, pero vaya hoy a la iglesia? ¿O a quién le dijeron, mire, le voy a dar $30 mensuales, pero por favor, présteme su casa para hacer la reunión celular? ¿A quién le pagan por ser anfitrión? ¿A quién le pagan por ser líder? ¿A quién le pagan por ser supervisor? A nadie. A nadie. Al contrario, usted sabe que para venir acá, hermanos, usted tuvo que pagar el pasaje. Los supervisores tuvieron que contratar los autobuses, confiando en que los que vienen en el autobús van a dar una ofrenda y se va a lograr cubrir el costo. Y si no, ellos saben que les toca, pero lo hacen, hermano, voluntariamente. Entonces hay tanta disponibilidad. Pero ¿cómo cuidamos nosotros este tesoro? ¿Cómo cuidamos a todas estas personas? Y no son solo las que están acá. Porque usted sabe, cuando se invita a la conferencia, lo que se dice que es para
anfitriones, líderes, supervisores. Yo sé que hay más de algún hermano que no es ninguna de las tres cosas, pero se cuela a venir. No hay problema. Pero es dirigida a esos voluntarios que están involucrados. Pero hay mucha más gente voluntaria que no está acá, porque por cada líder, yo le di el dato el lunes, son 3.972 líderes los que tenemos. Es decir, solo los líderes, sin poner supervisores, casi llenarían este local. Pero estos líderes no son solos, ellos tienen sus colaboradores, tienen su equipo de trabajo, ellos también son voluntarios. Entonces, ¿cómo es que cuidamos nosotros esto? Me estoy recordando hace años, hermano, un pariente mío que él es católico, y en una ocasión él hace años me decía: mira, Mario, me dice, yo lo que no entiendo, me dice, es cómo hacen ustedes para motivar a la gente. Él es católico, entonces él me dice, porque fíjate que a veces nosotros necesitamos pintar la iglesia, me dice, o sea, pintar la parroquia. Y a ese trabajo, me dijo, nosotros le llamamos apostolado. Entonces invitan a los católicos y dicen: hermanos, o como se llamen ellos, ¿verdad? El sábado vamos a tener una actividad de apostolado, así que traiga ropa de casa, porque el apostolado consiste en pintar la casa. Y él me dice: casi nadie llega, me dice. Y los que llegamos son los mismos, me dice. ¿Y ustedes cómo hacen? Porque yo veo que dicen: vamos a hacer tal cosa, y allá va toda la gente. Vamos a hacer tal otra, y allá va. Ya va la gente. Y uno ni ha dicho a qué vamos. Pero ya va la gente. Esa disposición, hermano, esto es de valorarlo, hay que apreciarlo, es un tesoro. ¿Cómo cuidamos el tesoro de miles de voluntarios que nosotros tenemos? En primer lugar, hermanos, un elemento que debemos hacer es capacitarlos. Porque no hay nada peor que una persona quiera ser voluntaria y no sepa qué hacer, o no sepa cómo se hace. No sé si usted sabe que, por ejemplo, en la Cruz Roja, todos los que están ahí son voluntarios. Ahí nadie recibe salario. Y esa gente, hermanos, está allí en horarios fijos, dependiendo su trabajo y todo eso, pero ellos tienen responsabilidad de estar allí. Pero para ser un voluntario de la Cruz Roja se necesita conocer de primeros auxilios, conocer bueno, depende, hay especializaciones dentro de la Cruz Roja, ¿no? El único hermano que yo tengo, mi hermano mayor, tengo una hermana también, pero hombre, solo uno. Mi hermano mayor fue voluntario de la Cruz Roja, hermanos, desde cuando tenía como 13 años él, algo así. Que yo me recuerdo que yo soy menor que él, ¿verdad? Yo tenía como 11 años, me recuerdo, y él ya andaba con el uniforme de voluntario de la Cruz Roja. Y lo fue toda su vida. Hoy él ya se jubiló. Toda su vida. Bueno, a su esposa, mi cuñada, ahí la conoció, que era otra voluntaria. Se casó con ella y nació la única sobrina del lado de mi hermano que tengo. Del lado de mi hermana tengo otras 2 sobrinas. Y las 3 están solteras. Pero fue una entrega total. Mi hermano se especializó en rescate de montaña. Él es experto en eso. Y cuando le digo que es experto, es de que ya en sus últimos años, ya antes de jubilarse, él fue contratado por la Cruz Roja Canadiense. Y él andaba por toda Latinoamérica capacitando a especialistas en rescate de montaña de casi todos los países de Latinoamérica.
O sea, eso fue ya la parte final. Ahí sí ya era remunerado, pero le estoy hablando de pocos años antes de que él se jubilara. Pero toda su vida él fue un voluntario. Pero a lo que voy es, uno no puede decir, mire, yo quiero ser voluntario de la Cruz Roja. Bueno, ahí está un herido con una hemorragia, ayúdalo. ¿Y cómo lo voy a ayudar? O sea, yo tengo la voluntad de ayudarlo, pero ¿cómo lo voy a ayudar si yo no sé de primeros auxilios? Entonces, primero hay que capacitar a la persona. Entonces, nosotros podemos tener mucha gente deseosa de trabajar, deseosa de hacer la obra, pero hay que capacitarla, porque eso va a permitir que ellos se sientan bien realizando su tarea. Entonces, lo que hemos estado haciendo esta semana es eso, capacitar, decir cómo alcanzar la meta, cómo alcanzar a otros para Cristo. Ayer fuimos paso a paso por un programa de 8 pasos para poder alcanzar a otros con eficacia. Eso es capacitar. Entonces tú le enseñas a la gente y ellos van a ser mejores voluntarios, porque ya no lo van a hacer inventando o como ellos creen que se debería hacer. Capacitarlos es una forma de cuidar el voluntariado que tenemos. En segundo lugar, hay que reconocer a las personas, reconocer eso, que son voluntarios, que lo están haciendo porque les nace del corazón. Entonces, de parte nuestra lo que debe haber es agradecimiento, reconocer a cada una de estas personas, reconocer su gesto, su entrega, el tiempo. Por eso es tan importante, hermanos, ser amables con las personas, poderles agradecer. No es posible que en una reunión usted diga, bueno, al fin llegaron, tan tarde que vienen, hombre. Y la persona, ¿qué necesidad tiene de que usted le esté diciendo esas cosas? Uno lo que debe decir es, gracias hermanos por estar acá. Yo sé que hay atrasos en el tráfico, a veces uno tiene contratiempos, pero gracias porque están aquí. Entonces, cuando uno se vuelve agradecido, está reconociendo a las personas, las está valorando. El respetarlas es muy importante. Uno debe respetar a las personas. Esa persona puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser una persona muy sencilla, pero es un ser humano al cual hay que respetar. Es alguien que está dando de su tiempo. Tú podrás pensar, es que a este no le da mucho la cabeza. Lo que significa es de que él aprende, pero aprende a otro ritmo. Uno debe ajustarse a eso y respetar a la persona. Entonces no debemos maltratarles. No tenemos derecho a hablarles con dureza. No tenemos derecho a lastimar a nadie. No tenemos derecho a decirle a una persona, vaya aquí, vaya allá. No tenemos derecho, hermano, a separar una pareja, por ejemplo, de esposos y decirle, mire, usted se va a ir a aquella célula y usted a la otra. No, pero yo quiero andar con mi esposa. Mire, haga caso que aquí yo soy el supervisor. No tenemos derecho a hacer eso. Si ellos quieren andar juntos, déjelos. Muchos están haciendo con ir. Muchos están haciendo con andar juntos. Uno debe ser respetuoso de las personas. Cuando uno hace eso, cuando uno respeta las decisiones de las personas, cuando uno respeta el tiempo que ellos tienen, ahí uno está mostrando aprecio, está valorando a las personas. Porque usted puede decir, bueno, si usted no quiere, no lo haga. 100 van a venir para hacerlo.
¿Cómo no? Ya tiene los 100 listos. No es así. Entonces, cada persona cuenta. El otro elemento, hermanos, es el de apreciar a las personas. Eso es lo que Pablo está haciendo acá con Febe. Le está mostrando aprecio. ¿Qué cree que pasó en Éfeso? Cuando Febe llega y le dice: hermanos, aquí vengo. Ajá, ¿y usted quién es? Yo soy Febe. Ajá, ¿y Febe qué? Ah, es que yo soy diaconisa en la iglesia en Cencrea. ¿De veras? ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Bueno, aquí traigo una carta que me recomienda. Y como usted sabe que las cartas del siglo I comenzaban con el remitente. Pablo, apóstol de Jesucristo, le saluda en el amor en Cristo Jesús, deseándoles paz y misericordia. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Pero asustados los hermanos de Éfeso: ¿qué? Usted trae una carta de Pablo. Sí, Pablo, está hablando de Pablo. Sí, de Pablo. El apóstol, sí. El que fundó esta iglesia, sí. ¿Y cómo es que él la recomienda a usted? Es la valoración que Pablo tenía de ella, el aprecio. Entonces, como se trata de un voluntariado, hermano, nosotros tenemos que enamorar a las personas, enamorarlas con el trabajo, enamorarlas en decirle: viera qué bonita está la célula, viera cómo el Señor está ganando a personas para Cristo. No quisiera sumarse, es que a usted le necesitamos. ¿Por qué no viene? Entonces, eso de enamorar, hermanos, es atraer a las personas, porque todo es un voluntariado. ¿Qué haríamos sin los voluntarios? Imagínese usted que tuviera que iniciar una obra a saber dónde, y llega solo. ¿Y cómo hace para iniciar? Le va a tocar dar la bienvenida, dirigir las alabanzas, predicar, recoger la ofrenda, saludar a los hermanos, dar consejería, todo. Y así es como toca comenzar. Pero ¿cómo uno logra apoyo, colaboradores? Animando a la gente, enamorándola, para atraerla, para conquistarla. Luego, hermanos, cuando ya los tenemos, hay que mimarlos. Usted puede decir: no, yo no voy a andar mimando a nadie, yo no quiero consentidos. Pero a ti sí te gusta que te mimen, ¿verdad? Ayer o antier, creo que fue, una persona me escribía y me decía: hermano, me dice, en la vigilia, la que acabamos de tener el 28 de junio, me dice: me reconcilié con el Señor, me dice, y hasta este momento, me dice, nadie me ha venido a visitar. A alguien le dieron, hermanos, esa hoja, o sea, porque a todos le toman el dato, ¿verdad? Su nombre, su dirección y todo. Y esa hoja se la entregan a la célula más cercana, de donde en este caso el hombre este que se reconcilió vive. Y ese líder debe ir a atender a la persona o enviar a alguien que lo vaya a visitar. En este libro de Joel Comiskey, que le estoy recomendando, ahí habla él del Centro Mundial de Evangelización Betania, se llama. Es una iglesia, es la iglesia celular más grande en los Estados Unidos. El pastor es Larry Stockstill, quien vino a aprender el modelo celular aquí en El Salvador, pero allá por la década de los 90. Hoy es la iglesia celular más grande en los Estados Unidos, que queda allá en Baton Rouge, en Luisiana. Y ellos tienen esta norma, hermanos, que persona que se entrega a Cristo, la norma de ellos es antes de 24 horas, esa persona ya tiene que haber sido visitada. Antes de 24 horas.
Es decir, que si se entregó a Cristo, digamos, en el culto del domingo a las 9 de la mañana, el lunes antes de las 9 de la mañana, esa persona ya tiene que haber recibido una visita de la iglesia. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermano? Perdemos la hoja que nos dieron. O que la hoja pasó, aquí es del distrito tal y pasó al distrito tal. Y de ese distrito, no es de acá, es de por allá. No, este es de la zona tal, pero ese pastor no ha venido ahora. Y pasa una semana, pasa otra, y quedan empapelados. Hay personas, hermanos, que pueden caminar sin que los visiten. Aquí hay muchos a quienes nunca los visitaron. A mí nunca me visitaron, hermano. Nadie. Nunca. Pero uno no depende de eso. Pero hay otras personas que necesitan ser mimadas, porque no todos somos iguales. Entonces yo le decía a este hermano, pues mire, cuanto lo lamento, disculpe, pero vaya a la iglesia. Le digo, no espere a que lo visiten, vaya usted a la iglesia. Está bien, me dice, voy a ir. Pero me dice, yo quiero saber, porque como él es reconcilio, ¿verdad? Él ya había estado en la iglesia y ya sabe de la célula. Entonces, yo quiero saber cuál es la célula más cercana a mi casa. Yo le dije, mire, si usted va a la iglesia, pronto va a saber dónde es la célula más cercana. Amén, me dice, pues ahí voy a ir. Eso quiere la gente. Tal vez una palabra, tal vez, hermanos, una disculpa. A eso me refiero cuando digo que hay que mimar a las personas, hay que consentirlas, porque son, hermanos, voluntarios. No tienen razón de estar ahí, no tienen obligación de hacerlo. No son empleados, es gente que lo está haciendo de voluntad propia. Hay que felicitarlos cuando hacen algo bueno. Usted puede decir, es que si los felicito se van a llenar de orgullo. Con que no te llenes de orgullo tú, menos se van a llenar de orgullo ellos. Todos necesitamos, hermanos, ser afirmados. Todos necesitamos que en algún momento se diga, hermano, lo hizo muy bien. Hermano, dirigió muy bien las alabanzas. Hermano, qué bueno que trajo a un invitado, lo felicito, está bien. O llega la fecha de su cumpleaños y usted le dice, feliz cumpleaños. O tal vez al final de la reunión de planificación, hermanos, esta semana nuestra hermana Paquita cumple años, así que oremos por ella, vamos a orar para que el Señor la bendiga. Y todos juntos oran. Una cosa tan sencilla como esa hace que las personas se sientan valoradas. Muchas veces, hermano, yo he contado de que al iniciar el trabajo celular ya en Santa Ana, no eran muchos líderes en ese momento, unos 30 quizá. Pero yo conseguí la fecha de nacimiento de todos y de todas, porque habían hermanos y hermanas. Y mandé imprimir unas tarjetas donde decía algo así: en el día de su cumpleaños, que el Señor la bendiga y gracias por el trabajo que usted está haciendo como líder. Y ya, eso era todo. Entonces, a las personas que tenían direcciones donde el correo llegaba, yo le enviaba por correo. Y a las personas que vivían en lugares donde yo sabía que el correo no llegaba, entonces se lo enviaba a través de los hermanos supervisores, porque ahí en esa época ni pastores de zona teníamos. Hermano, extraordinaria la reacción de la gente. No me voy a olvidar de una hermana, hasta podría decirle el nombre, pero por respeto a ella, ¿no? Ella llegó llorando, que no podía creer, y con la tarjeta en la mano. A ella se la envié por correo porque me recuerdo dónde vivía. Y me dijo: hermano, nunca nadie en mi vida me había felicitado por mi cumpleaños. Mire, si yo ni me acordaba, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, nunca, nadie, nunca me habían dicho feliz cumpleaños. Pero para ella, esa tarjeta, hermano, yo creo que en Marco la ha de tener todavía. Lo que ocurre es que uno da muchas cosas, por supuesto, porque a usted le han celebrado y le han comprado, aunque sea un pastelito así, para su cumpleaños. ¿Usted cree que lo hacen con toda la gente? No, hermano.
Hay personas que no ha oído usted en la radio que hay gente que llama a la hora porque hay un espacio, ¿verdad?, para saludar cumpleañeros, y se saludan ellos mismos. No, de verdad, no lo ha oído usted. Eso ocurre con cierta frecuencia. De veras, hermano, póngale atención. Y se va a dar cuenta que hay hermanos, hermanas que dicen: doy gracias a Dios porque hoy estoy cumpliendo años. Ellos mismos, porque no hay nadie que lo haga. Y quieren oír que por lo menos en la radio se diga: hoy está cumpliendo años nuestro hermano, nos llamó él mismo. Es cierto, hermano, póngale atención. Es que eso ocurre con cierta frecuencia. Póngale atención a esa sección de los cumpleaños y usted va a dar cuenta. Entonces, vea qué importante es para ellos. Y a veces, hermanos, son cosas tan sencillas, porque llama, por ejemplo, una esposa y dice: por favor, salude a mi esposa, que la tiene ahí al lado. Pero para ellos es importante que eso salga por la radio. Él le puede decir ahí mismo a la esposa: te saludo, mamita. Pero no, llama a la radio para que por la radio le diga y ella oiga. Entonces, para ellos eso tiene un valor. Usted quizá diga: yo no haría eso, yo no le voy a quitar el tiempo a los hermanos. Pero hay gente que con eso se siente llena, se siente satisfecha, se siente re bien. Entonces, todas estas cositas, hermanos, que uno puede pensar que son muy pocas cosas o que son irrelevantes, para otras personas le llena el corazón. Y ella es cuando dice: es que la iglesia para mí es mejor que mi familia. Hace como un año los hermanos de la radio sacaron esa campaña que decía Unidos Avanzamos, y entrevistaron a muchos jóvenes y señoritas, y ellos decían: Elín para mí es mi casa, para mí Elín es mi familia. Eso es lo que tenemos que hacer, que la gente se sienta apreciada, se sienta mimada, se sienta afirmada por las cosas buenas que hacen. Otra cosa que podemos hacer, hermanos, para mostrarles nuestro afecto es facilitarles las cosas. ¿Y cómo se las facilitamos? Ayudándoles. Ayudándoles. Puede ser que alguien diga: mira, hermano, me he topado con mi tío que está pero cerrado, no quiere entender. Entonces dice: bueno, si quiere yo voy con usted, le acompaño y platicamos con él. Entonces le está ayudando. O le puede ayudar generando ideas, dándole sugerencias de cómo hacer aquí, cómo hacer allá, cosas que usted ha probado en otros momentos y que sabe que han funcionado, pero que la gente no lo sabe. De cuando le facilitamos las cosas a las personas, entonces es cuando ellos van a sentirse valorados, apreciados. Pero si usted le dice: ahí vea cómo hace, es cosa suya, esa es su responsabilidad, ¿cómo va a salir usted delante de Dios en aquel día? Hasta amenazándolo hasta allá. Cuando lo que hay que hacer es facilitarle las cosas. O decirle: mire, es que ahí se metió con alguien muy duro, pero busque mejor a una persona que esté más abierta. Y le puede decir: no, pero es que yo quiero que mi tío se convierta. Bueno, entonces hagamos esto, hermana, vamos a orar por él. Y mientras tanto, trabaje con esta otra persona. Pero de verdad, usted no lo hace para sacudirse a la persona, sino que para ayudarle. Entonces, entre los dos orando, entonces algo va a hacer Dios, porque para la oración, decíamos el otro día, todas las cosas son posibles. También, hermanos, algo que podemos hacer para mostrar aprecio hacia las personas es evitar lo que se llama el legalismo celular, porque hay un legalismo celular. Y el legalismo celular es cuando la gente, igual que cualquier legalismo, ¿verdad?, que se apega más a una forma que al espíritu de las cosas. Entonces puede ser, le pongo un ejemplo, que alguien diga: hermano, fíjese que yo los sábados no puedo
porque yo trabajo en una pupusería, es cuando más vendemos. Pero el viernes yo podría atender la célula. Usted podría volverse un legalista celular y decir, no, la célula es el sábado. Mire, aquí dice en la guía, sábado. Y usted puede ser legalista. ¿A quién ama más? ¿A las pupusas o al Señor? Eso no es apreciar a las personas. Entonces, si yo valoro el aporte que una persona va a dar, entonces yo tengo que ser flexible, porque la persona me está dando el tiempo que puede. Y si la persona me dice, yo puedo el viernes, excelente, hermano, no hay problema, hágale el viernes. Lo importante es que inviten a los amigos para que ellos vengan a la salvación. Entonces hay que tener cierta flexibilidad. Claro, hay principios del trabajo celular que son irrenunciables. Lo que es la base teológica, eso no es, hermanos, negociable, eso no se cambia. Pero lo que es los métodos, las formas como se hacen las cosas, hay diversas maneras como hacerlo. Una célula, hermanos, normalmente es en una casa, pero una célula podría ser también en un instituto, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O no se puede. Está prohibido por la santa ley celular tener una reunión en el patio de un instituto nacional. O sea, si se cumple con las condiciones, ¿verdad? ¿Qué es una célula? Un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia con el propósito de evangelizar, tener confraternidad, edificarse mutuamente, y que hacen discípulos con el propósito que generen a otros discípulos. Esa es la definición de célula. Entonces veamos si la cumple una reunión en el patio durante la hora de recreo en un instituto. Esa reunión en el instituto de esos estudiantes de ahí, ¿son entre 3 y 15? Sí. ¿Se reúnen semanalmente? Sí. ¿Fuera del edificio de la iglesia? Sí. ¿Con el propósito de edificarse, evangelizar y tener confraternidad? Sí. ¿Que están comprometidos con una iglesia local? Sí. ¿Y que hacen discípulos con el propósito que generen otro tipo? Sí. Es una célula, entonces, adelante. A eso es a lo que me refiero cuando le digo que no hay que ser legalista. Entonces, como la gente es voluntaria, uno debe tener flexibilidad. Flexibilidad para poder que se sientan bien, que se sientan apreciados, que no sientan, hermanos, que se metieron en un cuartel. Y que peor les tocó con el sargento que le llaman café amargo. Con ese supervisor les tocó. Ay, hermano, ¿quién aguanta? Bueno, hay algunos, ¿verdad?, que tienen ciertos complejos de infancia que les encanta que los traten así. Pero no toda la gente es así. La gente es racional, o sea, la gente quiere respeto. Entonces, esto de tener flexibilidad es una muestra, una manera de mostrar aprecio hacia las personas. El otro elemento, hermanos, es: si yo aprecio a las personas, quiero lo mejor de esas personas. Quiero el bienestar de estas personas. Y si yo quiero el bienestar de mis colaboradores, tengo que respetar, por ejemplo, los horarios. Porque estas personas, mis colaboradores, tienen familia, tienen hijos, tienen hijas que los necesitan como padre, como madre. Pero si usted todo el tiempo los tiene que reunión aquí, reunión allá, como nos toca el culto de las 7 de la mañana el domingo, a las 6 de la mañana yo los quiero ahí orando. Y él les quitó una parte, o sea, ya hizo que los niños se queden dormidos en la casa. Y después de ahí nos vamos a ir a bautismo, y después vamos a tener la ruta del líder, y quiero que todos estén ahí, aunque ya la cursaron, porque quiero que den ejemplo. Total, que les empieza a absorber y absorber, y eso no es buscar el bienestar de la gente.
Entonces, bienestar la gente lo va a tener cuando hay un equilibrio entre responsabilidad, entre trabajo y familia y recreación. Usted mismo puede ser promotor de reuniones que no tienen por objeto más que ir a jugar, por ejemplo. Que no tiene otro objeto más que ir a comer, hermanos, pollo asado. No digo carne porque está muy cara, ¿verdad? Pero ir a comer pollo asado a saber a dónde, ya junto a la barranca. Entonces, pero eso, procurar el bienestar de las personas. Que se enfermó, entonces visitémoslo. Que mire, no le han hallado lo que tiene. Mire, pero hay un buen médico, tal persona. O mire, yo conozco un hermano que es un buen doctor, es una buena doctora. O alguien tiene problemas de infancia, baja autoestima, sentimientos de culpabilidad. Y dice, mire, hay una psicóloga en la iglesia, ¿por qué no habla con ella para que le ayude? Eso es procurar el bienestar de las personas. Cuando uno procura eso, hermano, la gente se siente valorada. Y ahí le dan deseos de trabajar, de seguir adelante. Hermano, ¿por qué la gente quisiera irse de una iglesia donde la respetan, le aprecian, le aman, le miman, lo tratan con flexibilidad, son comprensivos con él, con su familia, con sus condiciones, lo capacitan, lo ayudan, lo felicitan en su cumpleaños? ¿Por qué esa persona tendría que irse de la iglesia? No se va. No se va, pues, a menos que tenga que irse a otra ciudad o a otro país, ¿verdad? Pero si la gente se siente bien tratada, ahí va a estar. ¿Por qué la gente se va? Porque no la apreciamos, porque no valoramos a nuestras febes. Y un último elemento, hermanos, para que las personas se puedan sentir valoradas, es que procuremos un ambiente sano, un ambiente agradable, positivo dentro de las células. Pero este es un tema amplio que lo vamos a dejar para mañana. Pero por ahora, hermanos, espero que cada uno hayamos comprendido el gesto de Pablo, el valor que le da a Febe. Pablo pudo haber dicho, bueno, ¿y esta señora? Yo estoy escribiendo todas mis cartas a los corintios y viene solo porque a esta doña se le ocurre que va a ir a Éfeso y ella quiere que le haga una carta. Pero para Pablo era importante, la valoró. Y entonces invirtió para tener los materiales para que alguien escribiera la carta y le envía. Tuvo tiempo para eso. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que valoremos a nuestros voluntarios, porque ellos son la fuerza que mueve a la iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor amado, gracias te damos, porque tú eres grande en bondad, grande en misericordia, y tú eres el que produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y esto, Padre, es lo que hoy nos lleva a que podamos estar agradecidos contigo y al mismo tiempo valorarnos los unos a los otros. Ayúdanos a cuidar a nuestros anfitriones. Ayúdanos a cuidar a nuestros colaboradores. Ayúdanos a mostrarles aprecio, respeto, cariño, amor, interés. Ayúdanos a darles tiempo para escucharlos y así se puedan sentir valorados. Bendice a cada hermano y hermana, supervisores, líderes, anfitriones. Ayúdanos a todos para que tengamos en alta estima a cada persona, porque lo hacen por amor a ti, por gratitud a ti. Ayúdanos para que así sea
En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.